Hola, hola, solicitos, buenas noches, buenas tardes. Para quienes nos están escuchando el día de hoy, tenemos una conexión a distancia con un excelente invitado. Bienvenido, Adrián. Estamos en Detrás de los Mandiles, donde están Mandujano, Alonso Vargas y Mora Martínez. Y queremos que por favor te presentes primero. Hola, ¿qué tal, Tania? Es muy agradecido a ti y a todo el equipo y también, por supuesto, a Gustavo por hacerme esta invitación. Pues soy Adrián Miranda. Muchas gracias por invitarme. Pues en este momento me encuentro en la Ciudad de México realizando unas actividades académicas y pues muchas gracias por esta invitación. ¿Quién es Adrián Miranda? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene? Cuéntanos. Pues mira, yo soy de Chiapas, por supuesto. He crecido toda mi vida en Tuxtla Gutiérrez, la capital. Estudié pues comunicación, precisamente justo con Gustavo, ¿no? Yo creo que estudiar comunicación te cambia la vida y sobre todo desde la perspectiva en que yo la viví. Ahí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Después hubo la oportunidad de estudiar una maestría. Como tú sabes, estudiar un posgrado, sobre todo en Chiapas, es muy complicado, pero obtuve una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual me permitió pues desarrollarme en esa maestría. Después tuve la oportunidad de obtener una beca mixta, es decir, adicional a la beca pude irme a una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Y pues empiezo a hacer mis pininos en la investigación. Muchos de los trabajos que he realizado pues han tenido buena aceptación. Y posteriormente tengo la oportunidad también de estudiar el doctorado en estudios regionales ahí en la misma Universidad Autónoma de Chiapas, también con una beca de CONACYT, y también existe la posibilidad de hacer una estancia de investigación financiada también por CONACYT, y fue en la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona. Y pues he estado enfocado en la docencia, en la investigación, en los procesos de gestión educativa en los últimos 10 años, y pues aquí andamos. Y yo en este momento estoy, como te decía, realizando una estancia de investigación también con beca del CONACYT. Podrás ver, yo amo al CONACYT porque pues Sí. me ha dado la oportunidad pues de seguir desarrollándome, y pues todo esto no es algo gratuito, sino que también tiene que ver con un trabajo, creo, amplio, y un trabajo en hacer comunidad con muchas personas que también me apoyan, y pues siento también su cobijo, ¿no? Oye, ¿qué repertorio tan grande y tan amplio tienes en relación al estudio, a todo lo que se genera con la duda, ¿no? Yo decía, ¿cuál era tu duda? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu pregunta a responder? Y sin duda alguna que quienes han estado en una licenciatura, quienes han estado en alguna clase de metodología, es lo primero que buscas, ¿no? ¿Cuál es la duda que tú tienes para que entonces puedas tener un camino, una ruta, una meta, un objetivo o muchos objetivos, ¿no? En relación a... Tengo también otra pregunta así muy personal antes de, Dime. porque muchas personas pueden estarnos viendo y no reconocemos quiénes están al otro lado, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Te ves súper joven para tener un doctorado. Pues muchas gracias. Yo creo que las cremas han hecho efecto, y sobre todo el pozol tuxtleco creo que tiene sus bondades. Fíjate, quizás ahondemos más en eso, porque también una de mis líneas de generación y aplicación del conocimiento, es decir, de las líneas o las temáticas que yo investigo, tiene que ver con las juventudes, ¿no? Tengo 35 años, aunque me veo más joven, ¿no? Pero me he decantado, y también tiene que ver que toda mi experiencia, uno no puede dejar la experiencia al lado, ¿no? La experiencia en el sentido de mi trayectoria como persona, ¿no? De todo Claro. lo que me ha formado. Entonces, por eso nace mi interés también por otros jóvenes que de alguna u otra forma compartimos ciertos elementos en común, ¿no?
Sí, fíjate que yo observo, ¿no? No solo que la juventud ahora está determinándose a caminar mucho más fuerte y pisar más, ahora sí que con más garra, porque aparte de ti conozco otros jóvenes que también han tenido un camino de diferentes formas o diferentes aspectos, pero al final de cuentas están acercándose a investigar a otros chicos o con la intención de acercarse a otros chicos. ¿Qué es lo primero que te motiva o por qué estudiar a los jóvenes? ¿Por qué no a los abuelos? ¿Por qué no a la gente adulta? Claro, esta inquietud pues nace precisamente, podemos decirla desde la licenciatura, ¿no? Y tiene que ver con una cierta empatía que yo he tenido a mis similares, ¿no? Sobre todo de personas que vienen en condiciones un poco desfavorables o desfavorables, ¿no? Y porque me identifico con ellos, porque yo no vengo de una cuna de oro, ¿no? Entonces todo lo que he vivido pues ha sido pues en hacer comunidad en el sentido de que pues hay gente en el buen sentido, profesores, amigos, que hemos hecho comunidad y hemos salido adelante y entonces como que también es una posición política y ética ante pues una posición del ser humano, ¿no? Claro. Si tú bajo ciertas circunstancias pudiste superar ciertas condiciones, pues como que buscas entender qué es lo que está pasando con las otras personas y de cierta forma buscas incidir positivamente con ellos, ¿no? Entonces, por eso te decía que la experiencia en este sentido, mi historia personal, no puede estar disociada, perdón, de lo que hago actualmente, ¿no? Claro. ¿Y cómo empiezas entonces esta ruta a conocer al joven? Cuéntanos. ¿Por dónde has andado? Ok, mucha de mi experiencia tiene que ver con, en este proceso de investigación, tiene que ver con que realicé varios trabajos en una prisión denominada ya en Berriozábal, Chiapas, como Villa Crisol o Centro de Internamiento para Adolescentes, pero al final de cuentas es una prisión, ¿no? Y nace de una inquietud también desde mi práctica como comunicólogo, de poder poner en práctica la fotografía, que era algo que me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Entonces, junto con Alonso también, Alonso Vargas, desarrollamos pues una tesis de investigación donde se trataba de llevar la fotografía participativa, es decir, llevar cámaras fotográficas adentro de la prisión y de que los mismos jóvenes con sus propias narrativas visuales, con su propia experiencia, con su propia realidad, retrataran y mostraran cómo vivían ellos su experiencia en reclusión, ¿no? Entonces, ese es mi acercamiento que tengo a partir de este contexto de violencias, de disciplinamiento institucional que se generan, y también tiene que ver este acercamiento como docente, ¿no? He sido docente en diferentes instituciones públicas y privadas, entonces he tenido esta relación con mis pares, digamos, ¿no? Ajá. Pues a mí me llama mucho la atención cómo llevas la comunicación hacia otra área que puede ser una artística, ¿por qué no? Porque hablar de la fotografía dentro de un espacio que además no hay o no se cuenta con la libertad de poder moverse de ese espacio y cómo la fotografía entonces puede hablar de ellos, de sus personas, de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo. Porque al final de cuentas, cuando nosotros nos imaginamos que llegan a esos espacios, empezamos a cerrarlos, a minimizarlos, a invisibilizarlos, ¿no? Y me parece muy interesante cómo la fotobiografía está teniendo la oportunidad de hablar aquí y de darle la voz a estos muchachos. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, mira, nosotros iniciamos con esto de la fotografía y uno de los grandes títulos que ha tenido todo este proceso, porque es un proyecto a largo plazo que ha tenido diferentes manifestaciones, diferentes productos, diferentes exposiciones, diferentes tratamientos de todo lo que hemos podido construir con ellos, es que uno de los nombres se llamaba Quiero mi libertad, por ejemplo. Paradójicamente, en una institución donde busca todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces la fotografía, precisamente en ese contexto, les dio la posibilidad de mostrar cuál libertad querían ellos y cómo la cámara les podría generar un poco de esa libertad que tanto anhelaban, ¿no? Entonces, todo este proceso y también de la fotografía en sí es un lenguaje que más o menos podemos entender todos, ¿no?
y por eso también creo que ha tenido mucha trascendencia este proyecto que ha sido de largo plazo porque gracias a la fotografía lo hemos podido difundir por diferentes formas y por diferentes medios, ¿no? Hemos hecho exposiciones fotográficas en diferentes partes del país, en Chiapas, algo que para nosotros representó mucho y que representó también para los jóvenes de Villa Crisoles que pudieran exponer sus fotografías en el Centro Cultural Jaime Sabines, que es como la meca de la cultura allá en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Cómo estos jóvenes a partir de sus obras, ¿no? de sus fotografías, estaban ocupando espacios que eran considerados para los grandes intelectuales, para la cultura alta que se considera, ¿no? Entonces, estas son las grandes posibilidades que da la fotografía y cómo a ellos también les generó en sentido metafórico esa libertad que tanto buscaban, entre otras posibilidades que pues hemos ido trabajando a lo largo de este proceso. Y desde el proceso de investigación, también yo no podría dejar mi corazoncito de investigador, porque a partir de las fotografías y de todas estas narrativas que ellos iban haciendo, porque también no solo fue la fotografía, sino también fue el dibujo, fue el cine documental, fue el teatro, muchas actividades que pudimos desarrollar y crear un grupo muy grande, es de que yo pude darme cuenta o me genera esta inquietud de analizar algo que estábamos platicando anteriormente, que son las transformaciones corporales que hacen esos jóvenes dentro de la prisión y de cómo pues se estigmatiza, se crea todo un conjunto de significados en torno a ellos y pues ha sido muy, muy amplia toda esa parte de ir analizando todo este conjunto de cosas que nos ha permitido hacer con la fotografía principalmente, pero con otras herramientas, digamos, que hemos ido desarrollando. De aquí me nacen dos preguntas. La primera es en relación a por qué crees o cuál será el motivo principal por qué los chicos llegan a estos espacios. Y la otra es en relación justamente a este tipo de adecuaciones o decoraciones corporales. Ok, ¿por qué llegan a esos espacios? Es diverso. Yo no podría decirte una sola manera porque cuando estábamos desarrollando este proceso, este proyecto, pues te encuentras historias muy desgarradoras, ¿no? Desde en ese momento, quizás ahorita ya han cambiado muchas situaciones. En ese momento llegaban jóvenes que por robarse un gansito, haz de cuenta, en Bodega Herrera, pues eran remitidos a estos espacios y mientras se esclarecía el proceso legal, pues duraban mucho tiempo en esos espacios, ¿no? También me tocó ver de cómo algunos jóvenes en situación privilegiada que tenían las condiciones para salir, pues solo tardaban una hora, ¿no? Entonces, el aspecto de la clase social, entre otras cosas, sí tiene mucha repercusión en estos centros, principalmente al que me refiero que es Villa Crisol, porque no tienen las condiciones o los capitales necesarios para poder salir de manera inmediata, ¿no? Bueno, entre otras cosas, y sobre todo también por el estigma, es decir, y por esta aporofobia que tenemos, ¿no? Esta fobia hacia los pobres, ¿no? Me contaban algunos jóvenes que a veces salían de colonias marginalizadas, ¿no? Salían a jugar básquetbol, fútbol, etcétera. Existía cierta riña, ¿no? Llegaba la policía y pues no preguntaba quién había sido el culpable y pues vámonos Sí, con quién la paga, ¿no? a estos centros. Y así te puedo contar muchas historias de todos los jóvenes que salían. Y también, por ejemplo, de esto que habíamos mencionado sobre el marcaje corporal, ¿no? De cómo a partir de ciertas marcas corporales que son fácilmente identificar, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes, los piercing, ¿no? Porque también existe toda una tipología, podríamos decir, Así ¿no? es. Los policías saben identificar muy bien y de hecho todo el sistema judicial lo sabe identificar muy bien y por eso muchos de estos jóvenes pues eran recluidos en estos centros o en este centro particular, ¿no? Por otra parte, también en estas intersecciones que te estoy platicando, si ya te hablé por ejemplo, de la clase social, también tiene que ver con la etnia, ¿no? Muchos También. jóvenes de origen indígena, por ejemplo, ¿no? Al no poder hablar y no poder defenderse, no poder conseguir un abogado que pudiera traducir
cuando estaban en estos centros, pues eran ahí dejados, ¿no? Mientras alguien se apiadaba de ellos y se podría, pues, que salieran de este centro de internamiento, ¿no? Entonces la lengua, por ejemplo, se llegaba a ser un elemento que dificultaba a estos jóvenes, pues, tener una vida plena como pudiéramos tener todos los demás. Qué impresionante, ¿no? El hecho de que nosotras solamente por ser morenos, por ser güeros, por ser chaparros, gordos, tatuados o no tatuados, indígenas o no, tengamos las diferentes oportunidades en la vida de poder recorrer o no un camino, ¿no? En este caso, pues he visto últimamente que han habido pues diferentes tipos de asaltos y uno de ellos es precisamente ese en el cual los mismos taxistas ayudan a este tipo de corporaciones y lamentablemente pues han habido asaltos simplemente por el hecho de dónde sales, ¿no? Si estás disfrutando, no sé, un viernes en la 15 Poniente, en la zona de Antos con Tuxtla, o si sales de la zona oriente y de dónde sales, ya significa algo, ¿no? Ya hasta la cartografía geográfica, pues obviamente está funcionando aquí para poder determinar una parte de tu historia de vida y que además vas a estar no solamente, como dices, ¿no? Una hora o muchos años para poder decir yo no fui o para poder probar que no lo fuiste, ¿no? En efecto, ¿no? Nuestro primer contacto con la realidad, con la vida, con las personas, siempre va a ser corporal. Entonces, en torno a nuestra corporalidad hay diferentes significados que son reconocidos por propios y extraños, es decir, por propios en el sentido que nosotros aquí, tú y yo, nos podemos reconocer por nuestros lentes, etcétera, ¿no? Y hace rato me decías, eres una persona muy joven, entonces el aspecto de la edad, pues ¿de dónde se ve? Pues prácticamente desde lo físico, ¿no? Entonces, estas corporalidades siempre van a ser reconocidas por extraños también porque la policía, a partir de ver estas corporalidades diferentes, entre comillas, pues son reconocidas y asociadas a ciertos significados. Entre estos casos, una persona tatuada, una persona que tiene ciertos piercing, una persona morenita, ¿no? Entonces son asociados a ciertos estereotipos que tienen que ver, por ejemplo, con la delincuencia, cuando a veces no es así, ¿no? Así es, lamentablemente hay mucho que aprender y mucho que enseñar todavía y sobre todo poder aportar en este cambio a la significación de no lo somos o podemos llegar a ser otros cuando nos permiten ser, ¿no? Porque también es una cuestión de permisibilidad, como tú dices, tú has podido estar dentro de una beca CONACYT, pero has tenido esas oportunidades gracias a todo el camino y a todo el recorrido, a toda la investigación que tú estás realizando. Iba a decir que has hecho, pero no, sigues haciendo. Y el día de hoy, pues justamente fue una de las sorpresas, ¿no? Y ¿a qué hora viene el invitado? ¿A qué hora viene el invitado? No, pues es que sigue estudiando el invitado. Ah, ok. No, pues qué genial, ¿eh? Te felicito de antemano. Y bueno, una de las cosas que también quería preguntarte acerca de este espacio es, ¿cómo logras o cómo sientes que puedes tú aportar como externo, como una persona externa, a través de este tipo de actividades? De las actividades, por ejemplo, de la investigación, la docencia. Bueno, creo que en principio cualquier proceso transformador debe iniciar por uno mismo, ¿no? Hace rato precisamente leía para mi clase de doctorado que voy a dar mañana, que es precisamente seminario de investigación, hablaba, el autor decía, uno no puede estar ajeno a ciertas cosas que te pasan, ¿no? En ese sentido, pero también puedes transformarte a ti mismo y toda vuelvo con esto, con toda esta experiencia que tienes en referencia a la vida, puede ser también un detonador para hacer el cambio en principio para a ti mismo y después de que tú hayas transformado y estés en buenas condiciones, puedes incidir de forma positiva, ¿no? Entonces siempre creo que todo proceso transformador debe de iniciar de uno mismo y ese proceso transformador no es de hoy para mañana o me dura una hora, sino es constante, es dinámico y lleva para toda la vida. Entonces, estoy en ese proceso de autoconocerme siempre y después, a la par, digamos,
voy incidiendo. Una de esas formas es la docencia, creo, ¿no? Yo creo que la docencia puede también cambiar posiciones y formas de pensar de manera positiva de las personas, ¿no? Eh, Puede generar buenas conciencias, como dicen ahí, ¿no? Y porque a mí me ha funcionado, es decir, yo parto desde que la educación puede transformar vidas, ¿no? Como transformó la mía, ¿no? Y por eso soy de esa idea y por eso soy docente, porque creo que a partir de mi práctica docente puedo generar o dar elementos para que los demás jóvenes comúnmente, porque doy clases a diferentes niveles, ellos puedan generar sus propias reflexiones, pero yo darles elementos, ¿no? Y por otra parte, también tiene que ver con la investigación. La investigación en su génesis es transformar, ¿no? Eh, si bien uno se transforma, uno va a buscar transformar las cosas en la medida en que se pueda, porque tampoco somos mesías para estar cambiando las cosas, Así ¿no? es. Ujú. Entonces, en este proceso que estamos haciendo tú y yo, de hablar, de platicar, de pasar esto poco que yo sé y que lo escuche otras personas, de difundir todo este conocimiento que he aprendido, pero también que he generado de cierta forma, pues también genera un cambio y sensibiliza mucho a las personas, ¿no? Entonces, desde mi posición, desde docente y investigador, creo que de alguna u otra forma, aunque sea una persona, me va a hacer caso, ¿no? Porque no podemos cambiar de manera masiva a las personas, Así entonces es. creo que es por ahí, ¿no? A nosotros nos cuesta un poquito más porque algunos que son ahora los que consideran como influencers o personas que influencian a otras, pues obviamente tienen un recurso mucho más que son las masas y que al final de cuentas a veces no es justamente lo que necesita nuestro entorno, ¿no? Y hablando de quienes nos hacen caso, antes de que se nos pase el tiempo, tenemos un saludo del maestro Ahmed Salinas, saludos ¿Qué tal, apreciable doctor maestro? Adrián, y saluditos para mí, obviamente. Muchísimas gracias, maestro. Saludos, Ahmed. Hay cosas de la tecnología que todavía me cuesta, pero espérenme, poco a poquito. Y también tenemos un saludo que no está escrito, no, no está mostrado aquí, pero Julio Panti también manda saludos. Órale, el maestro Julio Panti, que aprendí mucho. El maestro Julio Panti es un experto en arte, ¿no? Y con él aprendí, lo recuerdo muy bien, la obra de Carballo, y que Carballo precisamente es el padre de la composición, entonces me dejó con mucho aprendizaje. No sé si se acuerda Julio Panti. Sin duda que sí, porque yo compartí por ahí la invitación para que nos escucharan el día de hoy y puso una expresión de mucho cariño. Muchas gracias, Como Julio. siempre, Julio, y que ya lo tuvimos por aquí también detrás de los mandiles, una sesión bastante alegre, bastante cotorra, y el día de hoy pues vamos a Que continuar. nos invita a su restaurante. Claro que sí, con todo gusto le vamos a solicitar que nos haga una transmisión desde allá. Estaría padre. Claro que sí. Y bueno, otra de las preguntas que tenía para ti, desde que yo estuve viendo quién eras, porque y todo, es que tienes tú ya un libro escrito y me parece que una recopilación también de información acerca de los jóvenes. Cuéntanos sobre esto. Pues no es por presumir, pero sí es Pero presumir. sí, sí, pero sí, perdónenme. Como libro, como autor único, sí tengo un libro, lo cual agradezco enormemente a la Universidad Intercultural de Chiapas, pero principalmente a quien fue su rector, el doctor Jorge Luis Suar, quien gracias a él y a su equipo tan humano que tuvo, pues existió la posibilidad de publicar este libro que se llaman Jóvenes desde la Periferia, Experiencias Corporales de las Violencias y la Delincuencia, que de cierta forma recopila todo un conjunto de experiencias en torno a trabajar con jóvenes en Villa Crisol, y habla desde la fotografía participativa, de todo este proceso que se desarrolló dentro de la prisión, de cómo analizo sus espacios, sus prácticas corporales, sus itinerarios, y también el antes y el después de que ellos están en prisión, que también son importantes porque son nodos, ¿no?
en esa parte, pues tuve la oportunidad de que hiciera el prólogo a alguien que admiro y quiero mucho y ha sido una persona que también me ha transformado y es por eso que sigo esta línea de la educación, porque ella también ha sido parte muy importante en esta parte de transformar a las personas y es la doctora Carla Chacón, quien pues me ha acompañado desde hace mucho tiempo y a muchas generaciones y a muchos estudiantes, ¿no? Entonces ella decía que precisamente en este prólogo de que la prisión no es cuando ellos llegan, ¿no? Sino la prisión es cuando incluso antes de que ellos llegan, porque ya existe todo un conjunto de estructuras sociales que pues de cierta forma influyen en que estos jóvenes pues no tengan las mismas posibilidades que otros hemos tenido, ¿no? En esa parte es ese libro, digamos, como autor, que salió hace un año más o menos, ¿no? Que Está también, nuevecito, es un ajá, bebé. exacto, que nos afectó también la pandemia porque ahí se pararon muchas cosas y pues ya salió posteriormente y pues he participado como colaborador en otros libros colectivos, ¿no? El último que puedo recordar ahorita que salió precisamente por ahí de enero más o menos, que es un libro colectivo que se llama Estudios Culturales en Postpandemia, Investigaciones del Sur, donde la idea de escribir ese libro es qué había pasado con los procesos de investigación y de docencia en este proceso que sufrimos todo, que es la pandemia, y esta llamada también que todavía no se logra decir si estamos en pospandemia, ¿no? Ay, sí. Pero exacto. Entonces yo participo ahí en un capítulo que se llama Entre la memoria y el olvido, la autobiografía como recurso terapéutico en pospandemia y tiene que ver con una experiencia como docente, como investigador y también como persona, porque recientemente tuve el desfortunio pues, de que una amiga, ¿no? y compañera de trabajo falleciera a partir del COVID. Entonces empiezo a reflexionar en torno a ello porque a los profesores y a los investigadores y a muchas otras profesiones que existen, pues se cree que pues no sentimos la verdad cuando también somos personas de carne y hueso, nos tocamos, sentimos y vivimos y también eso es parte también de la riqueza que uno puede generar como la práctica docente y como investigador. Wow, acabas de tocar un tema muy interesante. Desde hace rato tenía la intuición de preguntarte sobre la terapia o sobre la arteterapia en relación a la fotobiografía que me estabas comentando. Y ahora que tú retomas esto de nuevo es sí tenemos y estamos viviendo y hay que hacer conciencia y hay que decirlo. Estamos viviendo una etapa de adecuación después de esto que nos tocó vivir, del encierro para algunos, de los cambios para otras personas, de cambios, no sé, hasta de trabajo. Algunos renunciaron a lo que estaban haciendo de manera cotidiana y se dedican a la cocina, por ejemplo. Empezamos a hacer este tipo de actividades como la que ahora estoy haciendo por el hecho de simplemente poder hablar, poder aportar, poder compartir con otras personas, ¿no? Lo que los demás compañeros, amigos, amigas hacen, ¿no? En efecto, y es muy importante, fíjate, todo proceso de narrar es un proceso terapéutico. Y no soy psicólogo, pero me estoy basando en mi experiencia y en la literatura que yo he leído, ¿no? Cuando tú haces estos programas, cuando yo escribo, cuando armo mi clase, cuando una persona habla de más, está en un proceso terapéutico que necesitamos y es un proceso natural y es un proceso necesario que todo lo tendríamos que hacer. Entre las muchas cosas que visibilizó la pandemia es de que en principio todos somos humanos, ¿no? Porque a veces se nos olvida, aunque suena contradictorio. Sí. Y todos estamos viviendo, quizás se visibilizó con la pandemia, pero estamos viviendo procesos quizás un poco más complicados porque vivimos bajo estrés constantemente, vivimos con mucha ansiedad, vivimos con el duelo, vivimos con el dolor y cómo tenemos que vivir con ello, o sea, cómo lo tenemos que sobrellevar, porque en algunos casos no se supera, sino que se sobrelleva, ¿no? Entonces,
estos procesos de narración y este proceso en el que estoy también contigo compartiendo es un proceso terapéutico que es muy necesario y que quizá la gente lo pueda hacer de otra forma, lo puede escribir, puede hacer un TikTok, puede hacer, no sé, cualquier cosa, pero yo creo que son necesarios para poder sobrellevar todos estos procesos tan complejos que estamos viviendo actualmente y precisamente toco un poco en este capítulo del libro y también comentarte de que gracias también a la inquietud y también de estarme moviendo ahí, Alonso Vargas, quien es una gran persona, una persona muy gentil, me dijo, oye, ¿por qué no escribes en el rotativo en línea? Entonces, cada 15 días estoy escribiendo ahí. No sé si alguien me lee, pero en el proceso terapéutico en el que estoy, a mí sí me sirve mucho y estoy explorando muchas cosas y estoy también, de cierta forma, aprendiendo en demasía, ¿no? Entonces, escribir también me está ayudando en todos los sentidos y sobre todo cuando tenemos mucha carga también emocional, laboral, familiar, ¿no? Y es muy necesario narrarnos. Y una que otra presión así de beca tras beca de CONACYT, ya me imagino que sí se requiere un poquito hablar de ello. Y justamente iba a hacerte una de las preguntas que dicta nuestro programa es, ¿alguna vez te ha tocado pensar en tirar el mandil, en dejarlo a un lado, en botarlo? Y es una cuestión metafórica, obviamente. Pues sí, yo creo que es parte de todo ser humano, ¿no? Todos hemos entrado en crisis. En resumen, somos personas que vivimos bajo la incongruencia en muchos sentidos, ¿no? A veces estamos felices, a veces estamos contentos y es parte de la vida propia, ¿no? Como decías, en el caso del CONACYT es muy exigente en muchas cosas, ¿no? Entonces, pero uno tiene que buscar la forma de equilibrarse, porque si bien existen las exigencias, a veces uno se exige también de más, ¿no? Entonces, una de las actividades que tanto disfruto es viajar, ¿no? Y entonces eso, digamos, de cierta forma equilibra toda esta parte y este proceso de narración y evidentemente en algunos aspectos he decidido tirar el mandil y no solo en el aspecto de laboral, sino también en mis relaciones interpersonales de todo tipo, ¿no? Con la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? ¿Cómo logras decidirte cuál es el camino correcto? Pues uno nunca lo sabe, uno siempre camina y a veces llega uno a puntos donde ni siquiera sabe, ¿no? Uno de esos aspectos que puedo mencionar ahorita es esta estancia postdoctoral, ¿no? Yo vivía con mucha incertidumbre antes de venir acá cuando estaba en Tuxtla, o sea, me aquejaban muchas cosas, mi antiguo empleo, mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, pues uno aprende a caminar, aunque uno no sepa a dónde va a ir, pero ahorita te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, me siento una persona contenta, feliz, pleno, estoy aprendiendo mucho y eso lo valoro en demasía, he conocido personas excepcionales que quizás si yo me hubiera quedado en el a ver qué pasará no hubiera sucedido. Entonces, que yo esté compartiendo esta experiencia contigo también es una de las cosas que suman a esta parte de no solté el mandil, pero sigo acá y sigo bien. Lo agarro, que no Agarro se mi aferro. vaya, me aferro a él. Gracias. Fíjate que había observado, pues obviamente cada vez que viene un invitado trato de acercarme a un poco su historia y generalmente ese señor San Google nos muestra varias historias de una sola persona, ¿no? Me había visto que estabas trabajando en San Cristóbal y pensé que seguías ahí y luego que habías escrito también un libro y luego que también habías hecho exposiciones. Un hombre bastante completo y que no está cerrándose a una sola idea que es la de transcurrir detrás de muchos libros, porque sin duda que la investigación es eso, sino también tratar de dar un aporte de todo este trabajo. Y me salta una pregunta que acabo de checar en estos días en TikTok. No, vaya, la herramienta no solamente nos sirve para bailar, también Exacto, estamos aprendiendo. así es. Y decía una de las chicas, ¿no? Que uno de los recursos más difíciles y más contradictorios es aquel investigador que llega a un espacio, lo busca, busca solucionar las dudas que tiene,
pero que también eh, el antiguo investigador lo que hacía era, ok, tomo la información y me voy y ya no hay nada para las personas que fueron, las personas, los objetos o lo que haya sido el motivo de investigación. Y bueno, se van, ¿no? ¿Qué pasa con Adrián en su investigación? ¿Cómo lo maneja esto? Claro, y ahí tiene que ver con una cuestión, como te decía, política y también ética, ¿no? Y he estado aprendiendo de eso. Cuando hago una investigación, obviamente trato, en este caso, por ejemplo, cuando trabajé con jóvenes de Villa Crisol y quedó más que expuesto, es de que nosotros regresábamos todo lo que ellos nos daban, porque también es un compartir, ¿no? O sea, en el proceso de investigación, tú me das lo que yo de cierta forma quiero saber, pero también yo te regreso de cierta forma todo lo que construí alrededor o construimos alrededor de tus narrativas, ¿no? Entonces, creo que por eso ha tenido o tuvo mucha aceptación la fotografía participativa, que en su inicio fue un proceso innovador que no se había visto aquí en Chiapas. Y fue esta forma de regresarle también a los jóvenes, porque muchos de ellos también participaron en sus propias exposiciones, es decir, fueron ya cuando habían estado en libertad, fueron a estos espacios, los presentaron, hablaron ellos de su experiencia, desde su visión de, que ellos tenían, ¿no? Entonces siempre es bueno regresar todo esto, ¿no? Por ejemplo, este libro que yo edité de los chicos que todavía tenía contacto, también les regresé un ejemplar, me decía, ¿qué piensas? Oye, ¿puedo utilizar tu nombre? O no quieres, o quieres que te tape el rostro, o dime cómo quieres que presentarte. Y muchos de ellos decían, no, yo quiero que me muestres tal y como soy, quiero que pongas mi nombre, ¿no? Y también es una forma también de ellos de hacerse visible y de abrirse espacio y de decir, aquí estoy, soy así, y no está malo ser así, más bien estás mal tú, que me has etiquetado como una persona X, ¿no? Entonces, siempre es importante regresar todo lo que te dan, ¿no? Como un proceso holístico, ¿no? Pues, para buscar esta horizontalidad que se requiere en la investigación, ¿no? Y es que de alguna manera el tema que tocas también está lleno de tabús, ¿no? Yo no lo voy a olvidar de cuando era chica y decía, no, es que te vamos a mandar a tal lugar y así, ¿y eso qué es, no? ¿Quiénes están ahí? En alguna ocasión me tocó hacer la visita con unas obras de teatro, con pastorelas y todo, y fue así como de, a ver, están pasando cosas muy difíciles y están pasando situaciones adversas y cómo viven ellos, cómo viven ellas, porque aquí también hay que hacer la separación tal cual está en el espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, Dale, dale. sí, te iba a comentar, por ejemplo, la portada de mi libro está bien pensada porque aparece un chico en primero sin playera, segundo se ve sus tatuajes, segundo es moreno, segundo tiene de cierta forma tapada el rostro. Y cuando vieron la portada, mucha gente me preguntó, oye, ¿por qué le pusiste esa portada? Y le dije, pues es a propósito, porque eso lo ves en tu esquina, son las diferentes estéticas que se construyen en torno a las juventudes, ¿no? Entonces tenemos que empezar a normalizar si yo me quiero poner, no sé, algún tatuaje, me quiero hacer un piercing, ¿no? Al final de cuentas, cada uno tiene que hacerse responsable de su propio cuerpo y nadie, absolutamente nadie, tendría por qué decirte qué es correcto y no es correcto, porque pues es tú quien lo vives, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Claro, y además que no te determina, ¿no? De alguna manera la selección de tus tatuajes son espacios de tiempo, espacios de vida, o historias que no simplemente a veces son tan pensadas, otras sí lo son, y yo creo que eso no determina lo que tú eres, ni el intelecto, ni el respeto, ni la ética que tú puedas tener, ni el valor que tú puedas tener, ¿no? Así es. Lamentablemente, poco a poco hemos ido conviviendo con este tipo de situaciones, algunas de un lado, otras de otro, pero pues es súper significativo que podamos hablar de esto, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué podrías decirle a los chicos que están en una situación o desde situaciones precarias? Porque generalmente son las que te llevan a este tipo de acciones o de decisiones y que te cambian la vida, ¿no?
Claro, y como te decía al principio, yo voy a partir de mi experiencia porque no hay soluciones mágicas o una receta establecida para seguir y poder salir de ciertas condiciones en las que uno vive, ¿no? Yo considero y estoy consciente, lo vivo, lo puedo asegurar desde mi propia experiencia, es de que la educación transforma, ¿no? Entonces, échenle ganas a lo que les guste, porque no necesariamente tienen que estudiar comunicación o tienen que hacer algo, ¿no? Hagan lo que les gusta, siempre traten de ser bueno con las personas, no traten de pasar encima a las personas, ¿no? Estudien, trabajen, hagan todo lo posible, porque esa es la forma en que yo pude salir de ese contexto, ¿no? Entonces yo es lo que podría decir, y sean muy inquietos, o sea, nadie cambia, nadie se transforma si está en el mismo lugar. Entonces siempre que hay que estar en movimiento, y yo creo que es una de las grandes cosas que a mí me ha funcionado. Soy una persona muy inquieta, me gusta estar haciendo todas estas, muchas cosas al mismo tiempo. A veces no entiendo cómo me da tiempo, pero sí me da tiempo porque también de cierta forma hay que ser disciplinados, hay tiempo para todo, yo hago de todo, ¿no? Me voy de fiesta, leo, escribo, voy al trabajo, etcétera. Siempre hay que estar en movimiento y el movimiento siempre saca a uno del estado de confort en que se encuentra. Excelente, muchísimas gracias por todas estas respuestas. La verdad es que yo tengo muchas más preguntas y, por ejemplo, otra que tenía era ¿cómo confrontas o, vaya, qué te deja una investigación marca CONACYT? Pues, ¿qué me deja? Pues en principio, y lo tengo que decir porque es parte también, en principio me deja que yo no me esté preocupando qué voy a comer mañana, ¿no? En el sentido de que cuando hacemos una investigación y tiene respaldo de CONACYT, quiere decir que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces eso también tiene sus retribuciones en muchos sentidos, ¿no? Entonces tener, por ejemplo, yo tengo un estímulo por ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y también en este momento tengo también la beca de CONACYT, y pues eso me da muchas libertades para poder investigar y para hacer muchas cosas que quizás que cuando uno tiene pues mucha hambre, cuando la barriga le ruge a uno, pues no lo puede hacer. Entonces Claro. yo creo que tener el respaldo de estas grandes instituciones, si bien también las podemos cuestionar, pero también tenemos que reconocer que de alguna u otra forma sí están incidiendo positivamente en la formación, en la generación de conocimiento y sobre todo en la formación de jóvenes, ¿no? Como decías al principio, porque los jóvenes, y eso también tiene que ver con mi experiencia, somos desestimados por la simple apariencia que podamos tener. Y que no significa totalmente nada de lo que puede estar detrás de ese rostro, detrás de esos lentes, detrás de esa barba. Perdona que retome un rasgo físico tuyo, pero al final de cuentas, pues es que somos mucho más de lo que aparentamos en lo físico, ¿no? Y bueno, pues solamente para poder cerrar, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde podemos encontrar esas recopilaciones? Y ahorita comentamos de rotativo. Ok, todas mis publicaciones, o la mayoría, pues creo que ya están en línea y las pueden encontrar en una plataforma que se llama Academia. Entonces pueden buscarme ahí como Adrián Miranda, creo. Y si no, pues escríbame a mi correo electrónico que es adrian-miranda@ulog.com y yo les puedo facilitar cualquier producto o publicación que esté a mi disposición. Por fortuna, todo este conocimiento se ha ido democratizando más, ¿no? Entonces ya podemos tener más acceso a todo lo que publica el vecino, la vecina, ¿no? De forma Sí, general, podemos son de las cosas positivas, ¿no? de esta democratización del del conocimiento. saber. Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto pues lo facilitaré, y es parte importante también. Yo creo que aparte de hacer investigación lo tienes que divulgar, ¿no? Porque de nada sirve que encuentres muchas cosas
cosas interesantes, investigues cosas interesantes y te lo quedes para ti solito, ¿no? Claro. Es muy importante, ¿no? Incluso a veces es más importante que otras cosas, ¿no? Siempre tenemos que estar compartiendo. Y lo que decía yo es, hay que también buscar otras formas más asequibles de acercar, pues, el conocimiento, los temas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que tú bien me invitaste y agradezco mucho que lo puedan ver personas o incluso, no sé, capaz en unos días ya abro mi TikTok y puedo subir cosas de divulgación. Por favor, sí. Sí, o sea, las herramientas están y creo que quien está instruido es quienes pueden aportar más a este tipo de herramientas. El YouTube nada más no está para todos aquellos chicos que están haciendo show, que es su espacio, está bien, es su libertad, sino también para poder contribuir a otros conocimientos, a otras semillitas, a otros espacios. Así Sí, que no exacto. te me quedes en idea, por favor. Así es, y sobre todo siempre buscar el equilibrio, ¿no? Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Te puede gustar ver, no sé, a un artista bailar, ok, lo veo 3 minutos, pero también voy a ver, no sé, a un científico divulgar sobre el cosmos, ¿no? Y que sí los hay, ¿no? O sea, porque yo también en Sí. TikTok sigo muchas cuentas de divulgación y también son importantes, ¿no? Y sobre todo recordar que la ciencia no solamente es la biología, la matemática y todo lo demás, sino también las ciencias sociales son súper importantes. Es de donde nosotros podemos empezar a construir o a deconstruirnos o a permitirnos ser. Entonces es súper importante seguir este tipo de investigaciones, ¿no? Antes de que nos vayamos, invitamos a los que nos están viendo, por favor, a que te sigan en el Rotativo en línea, en www.rotativoenlinea.com. Y también tengo ahora sí que un anuncio que hacer, un anuncio parroquial, le llamo yo. El día de mañana les voy a compartir una información. Tenemos unas becas súper importantes para un diplomado que tiene que ver con esto también del sentir, de la corporalidad, y que estén al pendientes el día de mañana. Les comparto toda la información porque está bastante interesante para los que estamos en Tuxtla Gutiérrez y sobre todo para aquellos que tienen muchísimas ganas de ponerse los mandiles por sí mismos. Entonces, te agradecemos, Adrián. Nosotros, bueno, yo me podría seguir platicando, tengo muchas preguntas en la vida. Como quieras, si quieres hacemos una cuenta alterna ahorita. Pero quienes nos están viendo van a decir, ya, córtale, doñita. Entonces, te agradecemos mucho, agradecemos a Colectivo del Revés, gracias a Alonso Vargas, que nos acercó a ti, a Morita Martínez, de Foodies TG, talleres gastronómicos, que siempre nos están aportando, y para quienes no la conocen, bueno, pues echen un ojito a las anteriores entrevistas, es súper linda, y la próxima semana la tendremos pues con un programa bastante especial, entonces no dejen de seguirlo. Muchísimas gracias, Adrián, de veras, de corazón y de parte de todo el equipo detrás de los mandiles, te agradecemos este tiempo. Yo sé que es bastante significativo para ti, porque además ya estás preparando la clase para mañana, y no es una clase de kinder. Entonces, muchísimas gracias por todo este tiempo y nos despedimos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.